Una costurera humilde es llamada de urgencia a la mansión de uno de los magnates más poderosos de la nación. Allí, entre espejos dorados y vestidos de seda, el destino la obliga a cruzar su mirada con un hombre que jamás debería haberse fijado en ella. Un instante fugaz, un roce de mundos opuestos, será suficiente para encender una tormenta de pasiones prohibidas, secretos silenciados y decisiones que cambiarán vidas para siempre. Bienvenido a esta historia de amor y dignidad. Cuéntame desde dónde nos acompañas y dime, ¿qué es lo que más disfrutas de un buen romance de época? Nueva York, año 1882. El invierno envolvía la ciudad con su aliento helado, mientras las calles se llenaban de carruajes que avanzaban entre columnas de vapor y el tintinear metálico de las herraduras sobre el empedrado. La Quinta Avenida resplandecía con sus mansiones de mármol, iluminadas por lámparas de gas, templos del lujo donde las alianzas políticas y los corazones se compraban a precio de oro. En un taller modesto, oculto tras un escaparate discreto, Isadora Harrington inclinaba la cabeza sobre la seda de un vestido que no le pertenecía. Sus manos finas, endurecidas por las agujas, se movían con precisión sobre la tela azul cobalto, remendando bordados con puntadas invisibles. La luz de una lámpara de queroseno le dibujaba sombras suaves en el rostro. Tenía 27 años, la piel clara enrojecida por el frío y los ojos verde oliva donde brillaba una mezcla de serenidad y cansancio. Sus cabellos castaños oscuros, recogidos en un moño bajo, dejaban escapar algunos mechones que rozaban sus mejillas cada vez que se inclinaba para enhebrar la aguja. El taller olía a algodón, a tintes y a nervios. Ruthie, la aprendiz más joven, la observaba en silencio con admiración contenida. Entre los ricos, las costuras invisibles pueden volverse sogas, murmuró antes de despedirse, consciente de que Isadora aceptaría un encargo nocturno que nadie más quería. La frase quedó suspendida como una advertencia en el aire frío que se filtraba por las ventanas. Isadora miró a su madre dormida en una silla junto a la estufa antes de salir. Agnes Harrington, de 55 años, parecía más frágil cada día. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo y su chal de lana marrón ocultaba temblores de fiebre. En su regazo reposaba un rosario gastado. Isadora se inclinó y le dejó un beso en la frente antes de cubrirla mejor. Sabía que esa noche, en la mansión Ashcroft, no solo repararía un vestido, sino que tal vez estaría reparando su propia supervivencia. El carruaje que la llevó desde el taller hasta la mansión avanzaba entre calles dormidas. A través de la ventanilla empañada, Isadora veía reflejo de faroles y carteles dorados. La ciudad era otra de noche, con un resplandor frío y teatral. Cuando llegó, la fachada de la mansión Ashcroft se alzaba como un palacio europeo, con columnas de mármol blanco y escalinatas cubiertas por alfombras carmesí. Criados uniformados entraban y salían llevando bandejas de plata. Un mayordomo la condujo por corredores silenciosos hasta un tocador perfumado de lirios y cera de abejas. Allí, sobre un biombo, estaba extendido el vestido de gala de Adelaide Wentworth, prometida del magnate. Era una pieza de seda azul profundo con corsé ceñido y encaje chantilly en las mangas. Las luces de gas lo hacían brillar como agua en movimiento. Sin perder tiempo, Isadora se arrodilló junto a la falda y empezó a coser. Cada puntada era precisa, casi invisible. Su respiración se acompasaba con el vaivén de la aguja. El murmullo de la orquesta llegaba amortiguado desde el salón principal, mezclado con risas y copas que chocaban. El olor de perfumes caros le revolvía el estómago. No había miradas para ella. Era un fantasma, una mano anónima reparando el esplendor ajeno. Pero dentro de ese silencio, su dignidad permanecía intacta.
Se movía con el aplomo de quien sabe que su trabajo sostiene las apariencias de otros. Un ruido inesperado interrumpió su concentración. La puerta del tocador se abrió con firmeza y entró un hombre alto, de hombros rectos, envuelto en un frac negro impecable. Su presencia llenó la estancia antes que su voz. Donovan Ashcroft, de 38 años, magnate de los ferrocarriles, buscaba un documento olvidado cuando sus ojos se toparon con los de Isadora. Por un instante, ambos quedaron inmóviles. Los ojos azules de Donovan se detuvieron en la joven inclinada sobre la seda. Vio sus manos seguras, la postura erguida a pesar de estar de rodillas, la calma contenida en su mirada. Era una visión inesperada en su mundo de aduladores. Isadora, en cambio, sintió un estremecimiento seco en la nuca. Se puso de pie, alisando su falda gris perla con gesto rápido. «Señor», dijo con voz baja pero firme, «estoy terminando mi encargo. En unos minutos me retiraré». Donovan no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron las puntadas recién hechas, invisibles, y luego se alzaron otra vez hacia ella. Había en su rostro una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si aquella costurera le recordara algo perdido en su propia vida. «No quise interrumpirla», murmuró al fin, con una voz grave y controlada. «Continúe». Isadora asintió y volvió a inclinarse sobre el vestido. El silencio se volvió más denso. El reloj del tocador marcaba cada segundo con un tic-tac preciso. Donovan se acercó al biombo y tomó el documento que buscaba, pero no salió. Permaneció allí unos segundos más, observando cómo la aguja atravesaba la seda con delicadeza. Isadora sentía su mirada como un peso en la espalda. Era la mirada de un hombre acostumbrado a tenerlo todo, evaluando algo que no podía comprar. Con un esfuerzo consciente, mantuvo el ritmo de sus puntadas y el gesto sereno. Su corazón, sin embargo, latía más rápido de lo que mostraban sus manos. Cuando por fin Donovan salió, el aire en el tocador pareció volver a su temperatura normal. Isadora exhaló sin ruido, guardó su costura y, antes de irse, miró su propio reflejo en un espejo dorado. Se vio pálida, con mechones sueltos sobre el rostro y los ojos brillantes de tensión. Se acomodó el chal sobre los hombros y bajó por las escaleras laterales, evitando la vista del salón principal. En la escalinata exterior, bajo el frío de la noche, se detuvo un momento. Podía oír la música filtrándose por las ventanas, un vals elegante y distante. Sintió que, aunque solo había ido a coser, había cruzado un umbral invisible. A su espalda, la mansión brillaba como un mundo ajeno, pero algo en la mirada del magnate había dejado una huella en ella. No era admiración ni deseo, era un desafío silencioso. Isadora respiró hondo, subió al carruaje y se perdió entre las calles de Nueva York. La aguja que guardaba en su bolso aún tenía un hilo azul cobalto colgando, como un lazo sin atar. El salón de espejos de la mansión Ashcroft relucía con un esplendor casi sobrenatural. Cientos de lámparas de cristal pendían de los altos techos, arrojando destellos sobre las molduras doradas, los mármoles italianos y los terciopelos escarlata. Cada rincón de aquel lugar estaba diseñado para reflejar grandeza. Allí no había espacio para lo común. Cada invitado había sido elegido por su apellido, su fortuna o sus alianzas políticas. Todo lo demás era irrelevante. Isadora Harrington se mantenía de pie junto a una cortina de brocado, semioculta por un biombo lacado con motivos orientales. Aún llevaba la blusa blanca abotonada hasta el cuello y la falda gris perla de su modesto uniforme. Aunque había terminado su labor, el mayordomo le había pedido que aguardara unos minutos más por si se necesitaba alguna corrección de último momento. En medio de aquel derroche de lujo, su presencia era tan insignificante como el hilo que aún llevaba en el bolsillo. Sin embargo, desde su escondite, ella observaba todo con una atención despierta.
Los invitados reían con una cadencia ensayada, los abanicos se movían con gracia calculada y las copas de champán se alzaban con propósitos más estratégicos que festivos. Los gestos afectuosos eran actuaciones. Nadie parecía mirar a nadie con sinceridad. Los lazos que se tejían allí no eran de afecto, sino de conveniencia. Donovan Ashcroft estaba de pie cerca de una de las columnas centrales, rodeado por un grupo de caballeros trajeados. Su presencia dominaba el salón no por su voz, que era baja y pausada, sino por la autoridad natural de su porte. El frac negro delineaba su figura imponente y el chaleco de brocado oscuro realzaba aún más su distinción. No reía. Apenas esbozaba una sonrisa cuando alguien intentaba agradarlo. Sus ojos, sin embargo, no estaban en la conversación. Cruzaban el salón con disimulo, una y otra vez, como si buscaran algo que se le escapaba entre los reflejos de los espejos. Isadora sintió esa mirada antes de verla. Era una corriente sutil que atravesaba la distancia y se detenía justo donde ella creía que nadie repararía. El azul de sus ojos encontró el verde profundo de los de ella, y el tiempo pareció contraerse durante un instante. No hubo sonrisa ni gesto. Solo un reconocimiento silencioso, casi imperceptible, pero cargado de una tensión que encendió sus mejillas. Adelaide Wentworth, impecable en su vestido de gala de seda lila, con escote en forma de corazón y perlas rodeando su cuello, lo notó. No necesitaba ver el objeto de la atención de su prometido para saber que lo había perdido por unos segundos. Su sonrisa no se alteró, pero su mano se aferró con más fuerza al brazo de Donovan. La joven heredera era tan bella como fría. Su postura, su voz modulada y sus palabras elegantes eran perfectas, y aún así no podía competir con la sinceridad involuntaria que brotaba de una mujer escondida tras una cortina. El maestro de ceremonias anunció la entrada del senador Wentworth, padre de Adelaide, y los presentes estallaron en aplausos cuidadosamente dosificados. Isadora aprovechó la distracción para retirarse. Caminó con pasos silenciosos por un pasillo lateral, donde el mármol blanco parecía más frío que nunca. Al llegar al vestíbulo, tomó su capa de lana y se dispuso a salir por la escalinata trasera, como correspondía a quienes no eran invitados. Pero apenas abrió la puerta, una ráfaga de aire helado la obligó a cerrarla de golpe. A su espalda oyó el crujir de una suela cara sobre el piso encerado. Se giró lentamente. Donovan Ashcroft estaba allí, solo, sin abrigo, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Sus ojos no tenían la dureza con la que solía enfrentar a sus adversarios, ni la arrogancia con la que trataba a los aduladores. Estaban tranquilos, claros, inesperadamente humanos. «Se marcha muy deprisa», dijo con voz grave. «He terminado mi encargo», respondió ella sin inclinar la cabeza. Donovan asintió y se acercó un par de pasos. En su andar no había amenaza, solo una mezcla de decisión y curiosidad. «Quiero agradecerle personalmente su trabajo. Mi prometida ha quedado satisfecha». Isadora no respondió. Le parecía extraño que un hombre como él, rodeado de secretarios, mayordomos y asistentes, se tomara el tiempo para hablar con una simple costurera. Pero en sus ojos no había burla ni condescendencia, solo un silencio expectante. «Permítame esto», añadió él, y sacó del interior de su levita un sobre lacrado con su sello. «Es un pago adicional, por su eficiencia y su discreción». Isadora bajó la mirada hacia el sobre. No lo tocó. En su interior, lo sabía, habría más dinero del que ganaba en semanas. Pero había algo en el tono de aquel gesto que la hizo sentir incómoda. No por el dinero en sí, sino por lo que implicaba aceptar esa dádiva. Una deuda invisible, una mano extendida que no pedía nada, pero esperaba algo. «No puedo aceptarlo, señor Ashcroft», respondió levantando la vista con serenidad. «Ya fui pagada por mi trabajo, y la discreción no se compra».
Donovan frunció apenas el entrecejo. No estaba acostumbrado a que le rechazaran nada, mucho menos con esa dignidad serena. No era mi intención ofenderla. No lo ha hecho, dijo ella. Solo he querido dejar claro quién soy. Se hizo un silencio denso. Afuera, la nieve comenzaba a caer con lentitud, cubriendo los escalones de piedra como un velo de bodas. Donovan guardó el sobre de nuevo en su levita. «Es usted diferente», murmuró, como si se lo dijera más a sí mismo que a ella. «Solo soy una costurera, señor. Lo dudo». Sus ojos volvieron a cruzarse, esta vez sin apuro. Isadora sintió un escalofrío que no venía del frío. Había algo en él que la descolocaba, una mirada que parecía querer comprenderla y no poseerla. Donovan se retiró sin decir más. Sus pasos resonaron en el mármol con el eco de lo no dicho. Isadora abrió la puerta y salió al viento. La nieve la recibió con una dulzura gélida. Descendió la escalinata lentamente, envolviéndose mejor con su capa, mientras a lo lejos resonaban las notas de una mazurca. No miró hacia atrás, pero el temblor que sentía en el pecho no era del clima, sino del extraño poder que una sola conversación podía ejercer sobre su alma. Aquella noche, mientras caminaba de regreso por calles silenciosas, Isadora comprendió algo que no supo poner en palabras. Tal vez era solo una sospecha, o tal vez una certeza temida, cuando los ojos de un hombre como Donovan Ashcroft se posan sobre una mujer como ella. El mundo, tarde o temprano, comienza a girar en otra dirección. Nueva York, año 1882. Las mañanas, en la ciudad, despertaban con un murmullo de carruajes y campanas lejanas, y en la Quinta Avenida el aire helado parecía más limpio y más duro al mismo tiempo. En el modesto taller donde trabajaba Isadora Harrington, las agujas chasqueaban sobre las telas con un ritmo constante, como un corazón silencioso. El taller era un mundo aparte, impregnado del aroma de los tintes y del calor de las planchas de hierro, donde cada costurera se sumergía en su tarea como si su vida dependiera de la perfección de cada puntada. Isadora, con su falda gris perla y su blusa blanca de algodón abotonada hasta el cuello, permanecía de pie ante un maniquí. Sus dedos, ágiles y firmes, sujetaban la seda color marfil de un corpiño que debía estar terminado antes del mediodía. La luz invernal entraba sesgada por los cristales empañados, dibujando sobre su rostro pálido destellos casi dorados. Aunque su postura era tranquila, en su interior luchaba por mantener la calma. Desde hacía semanas llegaban al taller encargos de clientas desconocidas, vestidos de fiesta, abrigos de terciopelo, bordados con hilos finísimos de oro y plata. Eran trabajos delicados, de una calidad que raramente llegaba a manos de costureras humildes. Nadie sabía exactamente de dónde provenían. Ruthie, la aprendiz que la ayudaba, la miraba con ojos grandes mientras sostenía una caja de alfileres. «Señorita Isadora», susurró con timidez, «¿no le parece raro que todos estos encargos lleven instrucciones escritas a mano, sin nombre ni firma?» Isadora continuó cosiendo sin levantar la cabeza. «Mientras paguen y cumplan los plazos, no hay rareza que deba preocuparnos, Ruthie. Lo importante es que el trabajo quede impecable». Sin embargo, en lo profundo de su pecho, una intuición persistente le decía que había algo detrás de esa cadena de pedidos misteriosos. Cada vez que terminaba una pieza, recibía a los mensajeros del taller, hombres discretos que recogían los vestidos envueltos en papel de seda. Sus modales eran corteses, pero sus ojos evitaban mirarla. Eran sombras que iban y venían sin dejar rastro. Al otro lado de la ciudad, Donovan Ashcroft observaba este ir y venir desde la distancia. En su despacho privado, situado en el último piso de uno de sus edificios de oficinas,
Apoyaba los codos sobre un escritorio de caoba y revisaba informes financieros con una mano, mientras con la otra sostenía una pequeña nota escrita por él mismo. Era la misma nota que había enviado con el último encargo, para la señorita que cose sin bajar los ojos. Sus ojos azules, que en las reuniones brillaban con frialdad estratégica, se suavizaban cada vez que pensaba en aquella mujer que no se había doblegado ante su sobre lacrado. No se atrevía todavía a acercarse. Prefería este juego de silencios, de puntadas invisibles que los unían sin que nadie lo supiera. Había en él una fascinación contenida, una mezcla de respeto y atracción que lo desconcertaba. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, escribían ahora con letra inclinada frases breves que no firmaba. Sabía que ella era demasiado íntegra para aceptar algo que se pareciera a una dádiva. Pero tal vez leer esas líneas sería un modo de estar presente sin invadir su espacio. En la mansión Wentworth, mientras tanto, Adelaide afinaba su estrategia. Sentada ante un tocador de madera de ébano, la joven heredera se peinaba con calma mientras una doncella ajustaba las plumas de su peinado. Su reflejo en el espejo era impecable, pero sus pensamientos hervían. Había notado la distracción de Donovan en el banquete y había seguido el rastro de los rumores hasta el taller de costura. Un nombre había aparecido en las murmuraciones: Isadora Harrington, una costurera sin apellido que, sin proponérselo, estaba ocupando un espacio en la mente de su prometido. «Tráeme la lista completa de los proveedores de Ashcroft», ordenó a su secretario, «y pide a mi primo Edgar que haga algunas preguntas discretas en ese taller. Quiero saber quién es exactamente esa mujer». El invierno avanzaba y con él la rutina de los encargos. Cada mañana Isadora recibía nuevas telas, nuevas instrucciones escritas en papel crema con una caligrafía elegante. Ninguna firma, ningún sello, solo palabras medidas que parecían escogidas para ella. No sabía por qué, pero esos mensajes despertaban en su interior un calor extraño, una mezcla de inquietud y gratitud. La mantenían alerta, como si cada puntada fuera parte de algo mayor que su simple trabajo. Una tarde, mientras colocaba los últimos bordados de un vestido de terciopelo esmeralda, el mensajero le entregó, junto al pago habitual, un sobre pequeño, sin lacre. Era inusualmente ligero. Al abrirlo, encontró una hoja doblada con una sola frase escrita en letra inclinada: «Gracias por su firmeza entre las sombras». No había firma, no había nombre, solo esa frase. Isadora se quedó inmóvil. Las palabras parecían mirarla desde el papel, como si guardaran un secreto. Su corazón empezó a latir más rápido, pero su rostro permaneció sereno. Guardó la nota en el bolsillo de su falda y siguió trabajando. No podía permitirse distracciones. Ruthie la observó de reojo, percibiendo que algo había cambiado en la atmósfera del taller. «¿Todo está bien, señorita Isadora?» «Sí, Ruthie, todo está bien», respondió ella con una voz que sonaba distinta, más baja y más lejana. Esa noche, de regreso en su casa, Isadora sacó la nota del bolsillo y la puso sobre la mesa de madera donde cenaba junto a su madre. La señora Agnes, con su chal marrón sobre los hombros, la miró con curiosidad. «¿Qué es eso, hija?» «Nada importante, solo un agradecimiento». Agnes la tomó con manos temblorosas y leyó en silencio. Luego levantó los ojos verdes apagados hacia su hija. «Las palabras bonitas pueden ser hilos finos, Isadora, hilos que, si no se saben manejar, terminan enredando el corazón». Isadora bajó la mirada. Sabía que su madre tenía razón. Aún así, no podía evitar sentir un estremecimiento al recordar la mirada azul de Donovan en el salón de espejos. Esa misma mirada parecía latir detrás de la caligrafía elegante. Mientras tanto, Donovan caminaba solo por el vestíbulo de mármol de uno de sus hoteles recién inaugurados. El eco de sus pasos resonaba en las columnas altas.
Había ordenado que se le informara de cada vestido terminado, de cada entrega puntual, como si esos informes fueran tan importantes como los contratos que firmaba con senadores. No se explicaba por qué necesitaba saberlo. Solo sabía que la imagen de aquella mujer inclinada sobre la seda no lo abandonaba. Había algo en ella que le recordaba a su madre en sus últimos días, cuando cosía en silencio mientras su padre cerraba negocios en la habitación contigua. En la residencia Wentworth, Adelaide recibía el informe de su primo Edgar. El joven, nervioso, le explicó que la costurera era efectivamente una joven de origen modesto, conocida por su talento y su discreción. «Es difícil encontrar algo en su contra», admitió. «Vive con su madre enferma y trabaja sin descanso. No parece tener ambiciones más allá de su aguja». Adelaide sonrió con frialdad. «Las apariencias engañan, Edgar, sobre todo las de las mujeres que saben esperar». Los días siguientes fueron una sucesión de silencios tensos. Isadora continuaba trabajando con profesionalismo, pero cada encargo se sentía como un mensaje secreto. Cada puntada era un paso más dentro de un territorio desconocido. La nota guardada en su cajón era un recordatorio de que, en algún lugar, alguien la veía. No como costurera, no como sombra, sino como persona. Una tarde de domingo, mientras la ciudad descansaba bajo una nevada espesa, Isadora salió a entregar personalmente un paquete. El taller estaba cerrado y ella había decidido llevar el vestido al punto de entrega para asegurarse de que no se dañara. Caminó por calles silenciosas, con el paquete protegido bajo su capa. El punto de entrega era un vestíbulo de mármol en un edificio señorial del centro. Allí la esperaba un criado con guantes blancos que tomó el paquete sin una palabra. Cuando ella se dio vuelta para irse, sintió, sin verlo, que alguien la observaba desde el piso superior. Alzó los ojos y creyó ver una silueta tras una ventana, un hombre alto con el rostro en penumbra. El corazón le dio un salto. Se obligó a bajar la vista y salió. El aire helado la golpeó en las mejillas, devolviéndole la razón. Se ajustó la capa y caminó deprisa hacia casa. Detrás de ella, el eco del mármol seguía resonando como un pulso secreto entre dos mundos. Aquella noche, al cerrar los ojos, Isadora recordó la frase de la nota, su firmeza entre las sombras. Nadie había escrito algo así para ella. Nadie había mirado su dignidad como algo digno de agradecer. Y mientras el sueño la vencía, la sensación de que algo estaba cambiando en su vida se hizo más intensa, como un hilo de seda que se tensa lentamente, invisible, pero imposible de ignorar. La ciudad de Nueva York se preparaba para una de las veladas más esperadas de la temporada. El baile de invierno en la Gran Ópera, evento exclusivo organizado por la familia Vanderbilt en colaboración con la Fundación Musical del Este. Aquella noche no solo reunía a la élite social de la Gilded Age, sino que servía como escenario para negociaciones veladas, alianzas matrimoniales y despliegues de poder cuidadosamente orquestados bajo el brillo de candelabros y la armonía de valses vieneses. En el taller de modas de la señora Langley, ubicado en un edificio discreto de la Quinta Avenida, la noticia llegó con la pompa de una bendición inesperada. Una carta sellada con lacre dorado anunciaba que el atelier había sido elegido para vestir a varias damas asistentes al evento, entre ellas a las esposas de banqueros, diplomáticos y una prima lejana de la mismísima señora Astor. El encargo era de proporciones considerables, y la emoción se respiraba como perfume caro entre costuras y telas de seda natural. La señora Langley, mujer de edad indefinida, mirada inquisitiva y voz modulada, decidió llevar consigo a una sola ayudante. No fue difícil elegir. Isadora, anunció sin levantar la voz, «Usted me acompañará». El taller enmudeció por unos segundos. Ruthie entreabrió los labios como si contuviera un aplauso. Isadora, en cambio, solo inclinó la cabeza con un gesto de respeto,
aunque en su interior el corazón comenzó a latir con un ritmo distinto. Será su responsabilidad representar el taller con entereza y profesionalismo, añadió la señora Langley. Vaya con la cabeza erguida, usted no está allí como invitada, pero tampoco como criada. Días antes del baile, la propia modista principal del taller le confeccionó un vestido prestado. Era un modelo sencillo, pero de notable buen gusto. Una falda de tafetán gris perla, con detalles bordados en hilo plateado y un corpiño entallado con mangas 3/4 en encaje blanco. El cuello alto y recto enmarcaba su rostro con discreta elegancia. La señora Langley le prestó un broche de nácar antiguo y delicado para fijar la capa corta que le abrigaría los hombros. El moño bajo de Isadora fue adornado con una peineta de plata envejecida. Aquella noche, por primera vez, su reflejo no se parecía al de una costurera. Era una mujer digna, sobria y firme. El carruaje que las condujo al teatro atravesó avenidas decoradas con faroles dorados y ventanas iluminadas. Al llegar, una alfombra de terciopelo escarlata cubría la escalinata. Los invitados descendían de sus carruajes envueltos en abrigos de zorro y capas de satén. Isadora bajó con paso firme, sin mirar a los lados. Sabía que debía mantenerse como una sombra elegante, atenta pero discreta. Dentro del edificio, la ópera resplandecía como una catedral de mármol, oro y música. El gran vestíbulo estaba lleno de columnas corintias, espejos de cuerpo entero y cortinas de terciopelo. La orquesta afinaba sus instrumentos y el murmullo de las conversaciones comenzaba a elevarse entre el repicar de los tacones y los suspiros de seda. Isadora se mantuvo junto a la señora Langley durante los primeros minutos. Ambas revisaban discretamente el ajuste de los vestidos en las clientas del atelier, que, agradecidas por la puntualidad de las entregas, les dirigían sonrisas orgullosas. En un rincón del salón principal, Isadora sintió una presencia antes de verla. Donovan Ashcroft estaba allí, vestido con un frac negro y corbatín de satén. El chaleco de brocado azul marino resaltaba bajo la luz dorada del salón. Estaba de pie junto a un grupo de caballeros, pero sus ojos no estaban en la conversación. Cruzaban la sala con una intención precisa. Cuando sus miradas se encontraron, Isadora sintió que la música perdía volumen por un instante. Él se acercó, con paso calmo, como si el tiempo le perteneciera. Varias personas giraron discretamente al notar su andar. Un magnate no cruzaba el salón para saludar a una simple ayudante de costura, pero Donovan no se detuvo hasta estar frente a ella. «Señorita Harrington», dijo con tono suave, «me alegra verla esta noche». Isadora abrió los labios, pero no respondió de inmediato. No sabía si debía inclinar la cabeza, ofrecer una reverencia o simplemente desaparecer. Sin embargo, algo en su interior se negó a retroceder. «Señor Ashcroft», contestó con voz serena, «me alegra saber que reconoce a quienes trabajan en silencio». La respuesta, aunque respetuosa, llevaba un filo fino que él captó de inmediato. Lejos de incomodarlo, pareció fascinarlo aún más. Extendió su brazo. «¿Me permitiría esta pieza?» Los ojos de Isadora recorrieron el salón. Sabía que si aceptaba, provocaría miradas, cuchicheos y quizás algo peor. Pero en ese momento, bajo el resplandor de los candelabros, entre los ecos de la música y la firmeza de aquella invitación, no encontró razón para negarse. Tomó su brazo. El contacto fue breve, medido, pero suficiente para estremecerla. Caminaron hacia el centro del salón, y cuando comenzaron a bailar, todo pareció desvanecerse. Donovan la guiaba con suavidad, sin imposición. Sus movimientos eran precisos, su mirada profunda, pero no invasiva. Isadora mantenía el mentón alto, sus dedos apenas rozaban los de él, y su cuerpo seguía el ritmo sin entregarse del todo. Había tensión contenida, deseo silenciado, y algo más peligroso aún, reconocimiento.
La pieza duró apenas unos minutos, pero el salón entero los observaba. Cuando la música cesó, Donovan se inclinó levemente. «Gracias. Su presencia esta noche ha cambiado el aire de este lugar». Isadora retiró su mano con gracia. «Le agradezco la cortesía». Regresó junto a la señora Langley sin mirar atrás. Las miradas seguían posadas en ella, como si la tela invisible de su vestido hubiese adquirido luz propia. Pero no todos los ojos brillaban con curiosidad o asombro. En una esquina del salón, Adelaide Wentworth los había observado desde el primer paso. Su vestido de satén azul oscuro era impecable y las perlas de su collar centelleaban como una armadura, pero su sonrisa había desaparecido. Cruzó el salón con la determinación de una reina herida. Al pasar junto a Isadora, se detuvo fingiendo arreglar un pliegue de su guante. Sin mirarla directamente, dejó caer una frase envenenada, dicha con voz baja pero perfectamente calculada para herir. Siempre es útil que el personal del taller pruebe sus vestidos antes de entregarlos. Así sabremos cómo lucen en las clases bajas. Isadora no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ese era el juego que Adelaide esperaba. Un duelo de orgullo, un escándalo público. No lo tendría. Bajó los ojos apenas, respiró hondo y se retiró en silencio. Esa noche, mientras el carruaje la llevaba de regreso, el frío se colaba entre las costuras de su capa, pero no logró apagar el fuego que sentía en el pecho. No era rabia ni humillación, era otra cosa, algo más complejo. Había bailado una sola pieza, bajo una lluvia de cristal, en el centro de un mundo que no le pertenecía. Y, sin embargo, por un instante, había sentido que sí. Las primeras luces de la mañana apenas rozaban los tejados de Nueva York cuando los vendedores de periódicos comenzaron a gritar por las calles. Sus voces rompían el aire frío con titulares cargados de veneno y morbo. La tinta aún fresca en las páginas principales anunciaba un escándalo que corría de boca en boca como fuego en campo seco. El magnate y la costurera, un vals que sacude la Quinta Avenida. Donovan Ashcroft baila con la ayudante del taller frente a la prometida. ¿Capricho pasajero o romance escondido? El apellido de Isadora no aparecía, pero todos sabían a quién se referían. La joven del vestido gris perla, la misma que abandonó el salón entre murmullos contenidos, se había convertido en el centro de una tormenta social. No importaba que no hubiera faltado al respeto, ni que su comportamiento hubiese sido impecable. Bastó con un gesto, un baile, una mirada demasiado larga. Cuando Isadora llegó al taller aquella mañana, ya lo sabía. Las miradas esquivas de las otras costureras, el silencio de la señora Langley y el susurro tenso de Ruthie al intentar detenerla en la entrada lo confirmaron antes de que se pronunciara palabra alguna. La señora Langley la recibió en su despacho con los labios apretados y las manos cruzadas sobre la mesa. «Han cancelado 4 encargos esta mañana», dijo sin rodeos. 2 clientas han exigido que se las atienda por otra modista. No puedo permitirme que el nombre del taller se asocie con indiscreciones. Isadora permaneció de pie, erguida sin demostrar emoción alguna. No he cometido ninguna. Eso lo sé, replicó la mujer con un destello de compasión que se desvaneció al instante. Pero el escándalo no se alimenta de verdades, señorita Harrington. Se alimenta de apariencias. El silencio que siguió fue denso. La sentencia había sido dictada, sin lágrimas, sin súplicas, sin explicaciones. Isadora bajó la mirada solo un instante para retirar los alfileres de plata que aún llevaba prendidos en su blusa. Luego, con la misma calma con la que cosía, abandonó el lugar que había sido su refugio por años. La calle le pareció más fría de lo habitual. Las vitrinas resplandecían con ropas que ella jamás podría comprar, pero cuyas costuras conocía mejor que nadie. Caminó sin rumbo definido, sin sombrero, con el rostro descubierto.
Sentía que cada paso resonaba con más fuerza de la necesaria, como si la ciudad entera quisiera recordarle su condición: costurera, mujer, señalada. Al llegar a casa, encontró a su madre dormida frente a la estufa. El calor apenas alcanzaba para templar el aire helado del pequeño comedor. Agnes Harrington, vestida con su bata de lana y el chal que ya mostraba remiendos, despertó al sentir los pasos de su hija. «¿Cómo fue la mañana?», preguntó con voz débil mientras se incorporaba. Isadora dejó el abrigo sobre el respaldo de la silla y se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos, frías y temblorosas. «Fui despedida». La señora Agnes no mostró sorpresa. Solo apretó los labios, como quien guarda un comentario que podría herir. Luego, alzó una mano y acarició el rostro de su hija. «No te arrodilles ante mí, hija. Te has mantenido de pie donde otras se habrían derrumbado». Isadora apoyó la frente en las rodillas de su madre y cerró los ojos. No lloró. Había algo más punzante que el dolor: la impotencia. Pasaron 2 días en silencio. Ninguna costurera del barrio se atrevía a ofrecerle trabajo. Algunas evitaban cruzarse con ella. Otras la miraban con lástima. Ruthie le dejó una nota anónima junto con una caja de botones de nácar como un gesto de cariño secreto. La tarde del tercer día, el sonido de un carruaje frente a la casa interrumpió la quietud. Isadora se asomó por la ventana. Reconoció de inmediato al cochero, uno de los empleados de confianza de la familia Ashcroft. Su corazón se detuvo por un segundo. Golpearon la puerta con discreción. Al abrir, encontró al propio Donovan Ashcroft, de pie en el umbral, sin levita, con solo su abrigo de lana gris y la mirada firme. «Buenas tardes, señorita Harrington», saludó con voz grave. «¿Podríamos hablar unos minutos?». Isadora lo miró en silencio. A sus espaldas, su madre intentaba incorporarse. Él lo notó y saludó con un gesto leve. Isadora se apartó del marco y lo invitó a entrar con un movimiento de cabeza. La sala era pequeña y austera. La mesa mostraba marcas de tiempo y las sillas no hacían juego, pero todo estaba limpio, con ese cuidado minucioso que nace de la dignidad, no del lujo. Donovan se quitó los guantes y los sostuvo entre las manos. «Sé que mi presencia aquí no es oportuna», dijo con sinceridad, «pero no podía quedarme al margen. Lo que ha ocurrido en los últimos días no fue mi intención». Isadora lo miró sin alterar su expresión. «No fui invitada al baile. Fui a trabajar. No pedí ese vals, señor Ashcroft». «Lo sé», respondió él, bajando ligeramente la cabeza. «Fui yo quien cruzó el salón. Fui yo quien ignoró las reglas». Agnes, sentada junto al brasero, los observaba con atención. Había en sus ojos una mezcla de sabiduría y temor. Donovan continuó: «He venido a ofrecerle algo, no como gesto de caridad, sino como una propuesta profesional. Me he separado de varios talleres que trabajaban con mi firma y deseo contratarla como modista personal. Confío en su talento, sé de su integridad y valoro su silencio». Isadora entrecerró los ojos. El tono era respetuoso, pero las heridas aún sangraban. ¿Y qué pasará cuando la sociedad vea que el magnate Ashcroft protege a la mujer que bailó con él? ¿Qué dirán las esposas de sus socios, sus futuros aliados políticos? «Dirán lo que siempre dicen», respondió con serenidad. «Pero yo ya he vivido demasiado tiempo cuidando la opinión de quienes no merecen ni mi saludo». Isadora bajó la mirada. Sabía que necesitaba el trabajo, que su madre no mejoraría sin atención médica, que el alquiler no esperaría meses de silencio, pero también sabía lo que se esperaba de ella: gratitud, docilidad, dependencia, y no lo permitiría. Alzó el rostro y habló con firmeza. «Acepto el trabajo, pero con una condición. Usted no me debe nada más que respeto, ni insinuaciones, ni favores, ni protección. Mi dignidad no está en venta». Donovan asintió con una expresión que no era sorpresa, sino admiración. «Así será, lo prometo». Tras su partida, Agnes se quedó en silencio.
Luego, con un suspiro largo, dijo: «Tiene los ojos de su padre». Isadora se volvió hacia ella desconcertada. «¿Lo conoció?» Agnes asintió lentamente. «Solo una vez, en una reunión de beneficencia. Hablaba con ese mismo tono pausado, pero sus ojos eran iguales. Y también cometió el error de encariñarse con una mujer que el mundo consideraba inferior». La hija no preguntó más. Guardó el comentario como un hilo más en el tejido de su nueva realidad. Esa noche, Isadora cosió en silencio bajo la luz de una lámpara, no por encargo ni por deber. Lo hizo para sí misma, para recordar quién era, para no olvidar que incluso en medio del escándalo podía sostener la cabeza en alto, porque había una forma de resistir sin alzar la voz, seguir cosiendo puntada tras puntada mientras el mundo intentaba desgarrarla, y ella, en cambio, bordaba. La primavera comenzaba a insinuarse tímidamente sobre la ciudad de Nueva York. Las calles seguían frías, pero los escaparates ya mostraban sombreros más claros, guantes de encaje y retazos de muselina blanca como promesas de días más tibios. En las residencias de la alta sociedad, las damas retiraban los mantos pesados y encargaban nuevos vestidos para las tertulias de salón, las visitas diplomáticas y los almuerzos privados que marcaban el calendario social. Fue en ese contexto que el nombre de Isadora Harrington empezó a circular en voz baja, sin figurar en catálogos ni escaparates, pero pronunciado entre susurros de admiración. Nadie sabía exactamente quién era la mujer que bordaba tan finamente las perlas en los cuellos de satén, ni cómo lograba que los cortes parecieran delinear la silueta sin ceñirla. Pero su trabajo aparecía de manera discreta y cada vez más frecuente en los cuerpos de mujeres influyentes, esposas de jueces, hermanas de banqueros, viudas jóvenes con aspiraciones sociales. Donovan Ashcroft no había vuelto a presentarse en su puerta. En lugar de eso, un mayordomo de modales irreprochables acudía cada semana con telas nuevas, encargos meticulosos y sobres con instrucciones escritas en letra inclinada. Jamás había una firma, jamás un exceso. Todo era impecablemente formal. Y sin embargo, cada palabra que le llegaba desde aquella caligrafía llevaba consigo una cercanía extraña, un pulso contenido que ella no se atrevía a nombrar. Trabajaba desde su sala, transformada en taller improvisado, mientras su madre dormía en una habitación contigua. A veces cosía durante la madrugada, cuando el silencio era más profundo y la soledad menos amenazante. En esos momentos, su mente viajaba sin permiso. Recordaba la música lejana del salón de espejos, la presión de una mano sobre la suya, el roce leve de una voz masculina que no podía olvidar. Donovan, por su parte, comenzaba a sentirse cada vez más ajeno a su propio entorno. Las reuniones de negocios lo aburrían, las cenas formales le resultaban un trámite, y las conversaciones con Madeleine Wentworth se volvían más tensas, más superficiales. Ella hablaba de viajes, de propiedades, de alianzas útiles. Él pensaba en agujas, en telas, en las manos que transformaban un retazo en una prenda que hacía callar salones. Una tarde, al recibir la visita de un viejo amigo que trabajaba en una joyería de renombre, Donovan escuchó un comentario que lo obligó a detenerse. «El anillo sigue en la caja fuerte», dijo el joyero con voz casi casual. «Lo elegiste hace 3 semanas, pero no has regresado a recogerlo. Tu prometida envió una nota. Dice que están por anunciar la fecha. ¿Deseas que lo envíe a su residencia?» Donovan guardó silencio. La pregunta era sencilla, pero la respuesta era un laberinto. «Aún no», dijo al fin, y el joyero no preguntó más. Esa noche, en una cena íntima con un diplomático francés, Donovan llevó consigo uno de los vestidos confeccionados por Isadora. Una de las invitadas especiales, la señora Belcourt, reconocida por su carácter difícil y sus exigencias sartoriales, quedó deslumbrada por el diseño. «¿Quién ha hecho esta maravilla?», preguntó con los dedos aún posados en el encaje del escote.
Donovan sonrió con mesura. Una costurera privada, discreta pero brillante. La señora Belcourt exigió conocerla. Donovan le prometió una cita privada, pero sin revelar el nombre. Esa fue la primera de varias. Con el tiempo, organizó pequeños encuentros en salones privados de hoteles o residencias discretas, donde Isadora entregaba sus creaciones sin ser presentada como lo que realmente era. Solo era la modista del señor Ashcroft, una figura envuelta en misterio que hablaba poco, que vestía con sobriedad y que evitaba la mirada directa de los caballeros. Isadora se mantenía firme. No permitía halagos innecesarios ni condescendencias disfrazadas de cortesía. Entregaba su trabajo con la dignidad de quien sabe que su talento es suficiente. Y sin embargo, cada vez que Donovan le hablaba, cada vez que sus dedos rozaban por accidente los de ella al recibir una caja de seda, un temblor distinto se instalaba en su pecho. Él lo notaba. No podía dejar de notarlo. Había en ella una contención que le resultaba infinitamente más peligrosa que cualquier insinuación. Nunca le pedía nada, nunca lo buscaba, pero bastaba con verla entrar en una sala con su carpeta de bocetos contra el pecho para que todo lo demás perdiera color. En una de esas visitas, mientras ella ajustaba una falda frente al espejo de cuerpo entero en un salón del Hotel Astoria, Donovan se acercó más de lo habitual. Observó cómo sus dedos corregían el pliegue con delicadeza, cómo sus labios se fruncían apenas en gesto de concentración. «Usted tiene el don de transformar lo invisible en memorable», dijo él con voz baja, justo detrás de su hombro. Isadora se irguió lentamente. Se miraron a través del espejo. Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron un segundo antes de bajar la vista. «Solo hago mi trabajo, señor Ashcroft. Ninguna mujer ha hablado así frente a mí sin inclinar la cabeza. Es porque no quiero deberle nada», susurró. «Ni siquiera una mirada». Donovan dio un paso atrás, como si esas palabras fueran más intensas que una caricia. No insistió, no respondió. Pero esa noche, al regresar a su despacho, dejó a un lado los papeles de negocios y escribió, con su caligrafía inclinada, una nueva nota. No la envió. Mientras tanto, en la residencia Wentworth, Adele impresionaba con más fuerza. Exigía la publicación del anuncio oficial de compromiso. Argumentaba que el escándalo ya se había enfriado, que Donovan necesitaba restaurar su imagen y que la sociedad esperaba una señal clara. Sus padres apoyaban la moción. Ella organizaba cenas, planificaba la decoración del futuro hogar y hacía desfilar ante su prometido los rostros de futuras alianzas políticas. Pero Donovan se mantenía esquivo. A cada propuesta respondía con evasivas. A cada sugerencia, con silencio. No era frialdad, era otra cosa, como si ya no habitara en ese mundo. Como si su mente estuviera anclada en otra parte, en otro cuerpo, en una costurera que jamás pronunciaba más de lo necesario, pero que lo había desarmado sin proponérselo. Isadora, por su parte, luchaba consigo misma. Sabía que aquel vínculo silencioso crecía sin permiso, que cada encargo traía consigo más que trabajo, que cada cita era un peligro disfrazado de oportunidad. Pero su madre aún dependía de ella. Su nombre, aunque dañado, no había sido destruido, y ella no se permitiría caer en un afecto sin promesa, no mientras su lugar en el mundo siguiera siendo el de una sombra bien vestida, pero siempre al margen. Una tarde, al volver de una entrega, Agnes le tomó la mano con dulzura. «¿Qué ocurre, hija? Ya no hablas cuando coses, y tú siempre cosías como quien respira». Isadora no respondió de inmediato. Se sentó junto a ella y durante un largo momento contempló el fuego del brasero. «No sé si mi lugar está aquí o allá, entre los terciopelos y el oro. Me siento entre dos mundos, madre, y en ninguno pertenezco del todo». Agnes le acarició el cabello, ya más suelto que de costumbre. «A veces
Los que no encajan son los únicos capaces de construir un mundo nuevo. Isadora no dijo nada más, pero esa noche, al guardar la tela que le había sido entregada, sus dedos se detuvieron sobre el borde. No era seda, era tul de Francia, carísimo, de un tono marfil con un brillo apenas perceptible. Era el tipo de tela que no se entregaba para un vestido cualquiera. Su respiración se alteró por un segundo. La guerra en su pecho apenas había comenzado, y su peor enemigo no era la sociedad ni los titulares. Era su propio corazón, porque por más que lo negara, algo en ella comenzaba a rendirse ante la mirada de un hombre que ya no podía disimular lo que sentía. La lluvia había comenzado temprano, como un susurro sobre los tejados de teja negra, pero al anochecer se había convertido en una tormenta furiosa que azotaba la ciudad con ráfagas de viento y aguaceros impiadosos. Las luces de gas temblaban en las esquinas, y los carruajes salpicaban agua sucia al pasar, mientras los paraguas se agitaban como alas rotas entre los transeúntes apresurados. Era una noche que parecía hecha para esconder secretos. En el salón privado del Hotel Belgravia, todo contrastaba con el caos exterior. Allí, bajo la calidez de las lámparas de cristal y el brillo discreto de la plata antigua, se reunían cerca de 20 personas, entre damas refinadas y caballeros distinguidos. El ambiente era selecto, reservado, envuelto en murmullos educados y copas de vino francés. No era una fiesta oficial, ni una cena de etiqueta. Era una velada de elogio, organizada por la señora Belcourt para celebrar a la modista misteriosa que había transformado su guardarropa y el de otras damas influyentes en tan poco tiempo. Isadora estaba allí, no como espectadora silenciosa, sino como la protagonista involuntaria. Vestía un sencillo vestido de muselina marfil, con una chaqueta corta de terciopelo azul noche y guantes sin adornos. Su cabello estaba recogido con elegancia austera y no llevaba joya alguna, salvo un pequeño camafeo que había pertenecido a su madre. Se mantenía erguida, discreta, sin buscar miradas, pero las recibía todas. Donovan estaba a su lado. No la había dejado sola ni un instante desde que llegaron. En su porte había una firmeza que desmentía la costumbre. Sus gestos eran medidos, pero cada palabra que dirigía a Isadora, cada vez que se inclinaba para susurrarle algo al oído, tenía el peso de lo que no se dice en voz alta. «Nunca la había visto tan hermosa», le dijo en un momento, cuando ella se apartó de un grupo de damas que la elogiaban sin ocultar la sorpresa por su modestia. «Solo llevo tela y aguja», respondió ella sin mirarlo directamente. «Y sin embargo», añadió él, «es usted la única que ha logrado callar un salón sin necesidad de hablar». Ella no supo qué contestar. El calor que subió a sus mejillas no tenía que ver con el ambiente cerrado ni con el vino. Era otra cosa, algo que crecía en silencio desde hacía semanas y que esa noche parecía estar al borde de desbordarse. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales cuando anunciaron que los carruajes estaban listos para llevar a los invitados a sus residencias. Muchas damas optaron por esperar, pero Isadora, fiel a su carácter, se levantó sin vacilar. No le gustaba deberle tiempo a nadie, mucho menos en un entorno donde su presencia seguía siendo motivo de comentarios disfrazados de halagos. «Permítame acompañarla», dijo Donovan, sin que nadie se atreviera a cuestionarlo. El trayecto en el carruaje fue breve y silencioso. Afuera, la ciudad era una sombra difusa tras los cristales empañados. El vehículo se mecía con suavidad sobre los adoquines mojados, y dentro del compartimento el aire estaba cargado de una tensión que no necesitaba palabras. Donovan no apartaba la vista de ella. Isadora fingía observar la calle, pero su respiración era demasiado pausada, demasiado contenida. Cuando el carruaje se detuvo frente a la modesta casa de la calle Mercer, ella alargó la mano hacia el picaporte, pero él
La detuvo con suavidad. «Espere». Ella giró el rostro. Sus ojos se encontraron en la penumbra, iluminados apenas por el reflejo de un farol lejano. Donovan se acercó unos centímetros. No la tocó, no la forzó. Solo dijo su nombre, Isadora, y ella tembló, no por temor, sino por la certeza de que aquel instante cambiaría algo que hasta entonces había logrado mantener intacto. Fue él quien cruzó la distancia, quien inclinó el rostro y rozó su mejilla con los labios antes de encontrar su boca. El beso fue lento, silencioso, profundo. No hubo torpeza ni urgencia. Fue un acto de entrega contenida, de emociones largamente reprimidas que, al fin, encontraron su voz sin pronunciar palabra. Pero ella se apartó, no bruscamente, sino con una delicadeza que dolía más que una bofetada. Sus ojos estaban húmedos, no de deseo, de algo más hondo. «No soy un capricho de salón», susurró con la voz quebrada. «No soy el pasatiempo de un hombre poderoso». Donovan intentó hablar, pero ella ya había bajado del carruaje. La lluvia la empapó en segundos, pero no se cubrió. Cruzó la vereda con paso firme, subió los 3 escalones de su casa y entró sin volver la vista atrás. Él permaneció inmóvil durante varios segundos, con los guantes entre las manos y el corazón latiendo de una forma que no reconocía. Había cruzado un límite, lo sabía, pero lo que más le dolía no era el rechazo, era el hecho de que ella tuviera razón. En ese mundo de oro y terciopelo, cualquier mujer que se atreviera a sentir era de inmediato considerada un capricho. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció gris, como si la tormenta hubiese dejado una melancolía suspendida en el aire. Isadora se despertó temprano. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de ese beso en su pecho. No como un recuerdo dulce, sino como una marca que la perseguiría por mucho tiempo. Cuando abrió la puerta para recoger la leche que dejaban los repartidores, encontró un sobre en el umbral. Era de papel grueso, sin remitente, sin sello. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió sin pensarlo. Dentro había una sola hoja. El encabezado mostraba el nombre de una firma legal conocida. El texto era breve y claro, una copia del compromiso formal entre Donovan Ashcroft y Adelaide Wentworth, firmado ante testigos. El documento confirmaba la fusión de 2 redes ferroviarias, con fecha exacta y cláusulas comerciales. Al final, la rúbrica del propio Donovan. Isadora se quedó de pie en el umbral, con la hoja entre los dedos y el corazón destrozado. No lloró, no gritó, pero algo dentro de ella se quebró en silencio. Entró, cerró la puerta con lentitud y se sentó junto a la estufa apagada. Apoyó el sobre la mesa y lo miró como si se tratara de una sentencia. No había carta, no había disculpas, solo un hecho escrito con tinta negra y mármol en el alma. Su madre, al verla así, no preguntó. Solo se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Te lastimó?», preguntó en voz baja. Isadora negó con la cabeza. «Solo me recordaron lo que soy, lo que nunca dejaré de ser a los ojos de ellos». Agnes le acarició el rostro. «No eres menos por no tener su apellido. Eres más por no haberlo suplicado». Y mientras la lluvia volvía a golpear los cristales con fuerza, Isadora cerró los ojos. El beso había sido real, la emoción también, pero la traición era más fuerte, porque no venía de una mentira, venía de una verdad omitida, una verdad que dolía más que cualquier rechazo, una verdad escrita con tinta legal, con la frialdad de los negocios y el eco cruel de un nombre que nunca sería el suyo. El nombre de Isadora Harrington se desvaneció de los salones, de las cenas privadas, de los pasillos del Hotel Belgravia y de los labios que antes la mencionaban con asombro o con malicia. Su desaparición fue tan repentina como el escándalo que la había colocado bajo la luz implacable de la alta sociedad neoyorquina. Se esfumó de la escena pública
como si nunca hubiese bordado los encajes que adornaban a las damas más elegantes, como si jamás hubiera pisado un salón de mármol en medio de un vals. Nadie supo exactamente cuándo se marchó. Solo dejó de aparecer. Las puertas de su antigua casa se cerraron, y con ellas también el eco de sus pasos. Fue Ruthie, con ojos rojos y voz quebrada, quien se presentó una tarde en la residencia de la señora Langley para devolver un costurero de plata que Isadora había dejado olvidado. La joven aprendiz no dijo mucho. Solo dejó el objeto sobre el mostrador. Hizo una leve reverencia y se marchó en silencio. «Ella no está donde ustedes creen que debería estar», fue lo único que murmuró antes de cruzar la puerta. En realidad, Isadora se había refugiado con su madre en una pequeña pensión del barrio de Gramercy, lejos del bullicio de la Quinta Avenida. Era una casa discreta de ladrillo oscuro, con apenas 4 habitaciones alquiladas a mujeres viudas o solteras que vivían al margen de la sociedad. Allí, entre paredes sencillas, volvió a levantar su mundo con puntadas invisibles. Durante semanas trabajó en secreto. Sus manos, fieles, no la traicionaron. Las noches eran largas, los días fríos, y la enfermedad de su madre avanzaba con una lentitud dolorosa. Pero ella resistía. No hablaba del pasado. No se permitía mirar hacia atrás. Solo cosía, con el corazón endurecido y el alma cubierta de silencio. Una mañana de abril, cuando las primeras flores comenzaban a asomar en los balcones, una mujer llamó a la puerta de la pensión. No traía escolta, ni joyas, ni sombrero llamativo. Vestía de negro, como viuda reciente, y su rostro mostraba una belleza serena marcada por el tiempo y por la experiencia. Se presentó como la condesa Maureen Leclerc, viuda de un diplomático francés y enemiga declarada de la familia Wentworth. «Busco a la costurera que humilló a Adelaide», dijo con una media sonrisa. Me pareció admirable. Isadora la recibió con cortesía sin ocultar su sorpresa. La condesa examinó las telas apiladas, las tijeras limpias, los hilos ordenados en pequeños frascos y luego la miró con detenimiento. «No estoy aquí por caridad», aclaró. «Estoy aquí porque necesito a alguien que vista mi próxima aparición pública, y deseo que esa aparición sea recordada». El vestido que confeccionaron juntas fue una obra de arte. Seda azul medianoche, mangas en forma de pétalos, cuello alto con brocados traídos de Lyon y una falda que parecía flotar sobre el suelo. Cuando la condesa Leclerc apareció en el Teatro Metropolitan con aquella prenda, el salón entero guardó silencio. Nadie habló del color, nadie preguntó por el diseño. Todos querían saber quién lo había hecho. Los rumores renacieron. Esta vez, no entre cuchicheos maliciosos, sino entre susurros de admiración. La costurera caída había regresado, pero no por la puerta principal. Había entrado por la rendija que nadie vigilaba. Donovan Ashcroft leyó la nota en un periódico vespertino mientras estaba sentado en su despacho, acompañado solo por el sonido lejano de una campana de iglesia. El cronista describía el vestido de la condesa Leclerc con términos más propios de una crítica de arte que de moda. Al final del artículo, una línea resaltaba en cursiva: la autora de esta obra, aunque no fue nombrada, es conocida en ciertos círculos como la costurera que sobrevivió al escándalo Ashcroft-Wentworth. Esa misma noche, Donovan rompió su compromiso con Adelaide. No fue una conversación, fue una decisión. Una ruptura que no aceptó matices ni negociaciones. En la sala de los Wentworth, ante los padres de la joven y con el tono de un hombre que había dejado de temerle a las consecuencias, Donovan explicó que no deseaba continuar con la farsa. «No la amo», dijo con serenidad, «y no pretendo compartir una vida construida sobre la utilidad». Adelaide palideció. No gritó, no lloró, solo frunció los labios con la fuerza de quien está a punto de desatar una tormenta. «¿Es por ella?», preguntó,
con una frialdad que dolía más que cualquier súplica. Él no respondió. El escándalo fue inmediato. En cuestión de horas, la prensa había reemplazado los elogios a la modista por titulares cargados de ironía y fuego. El magnate que cambió millones por una costurera. Ashcroft rompe con los Wentworth. Amor o locura. La mujer que arruinó el acuerdo del siglo. La señora Wentworth, humillada ante su círculo, juró que ninguna dama respetable volvería a usar un diseño salido de las manos de esa mujer. Adelaide, herida en su orgullo, activó una red de influencias para desacreditar a Isadora. Prometió arruinarla, prometer arrastrar su nombre por los salones e incluso insinuó que su madre era cómplice de una estrategia social para escalar posiciones. Isadora no respondió a nada de eso. No dio declaraciones, no envió cartas. Solo siguió trabajando. Aumentaron los pedidos de mujeres que no temían al escándalo o que en secreto deseaban vestir una prenda con historia. Empezó a recibir mensajes cifrados, solicitudes escritas en papel sin membrete. La buscaban desde otras ciudades. Su nombre, prohibido en ciertos círculos, se convertía en símbolo de autenticidad en otros. Una tarde, Ruthie llegó a la pensión con lágrimas en los ojos. La habían despedido del taller por negarse a hablar mal de Isadora. «No podía hacerlo», dijo con voz temblorosa. «Usted me enseñó a coser y a no bajar la mirada». Isadora la abrazó. Desde ese día, Ruthie se convirtió en su ayudante, su sombra fiel, su aliada. Los días en la pensión seguían siendo difíciles. La enfermedad de Agnes avanzaba con lentitud cruel. Había noches en que la fiebre la hacía delirar y en que Isadora se sentaba junto a su cama con una tela entre las manos, no para trabajar, sino para no quebrarse. Pero había una llama encendida en ella, una fuerza que no venía del orgullo ni del rencor, sino de algo más íntimo, la certeza de que su valor no dependía de un apellido, ni de un escándalo, ni de los ojos de nadie más que los suyos. Y en esa lucha silenciosa entre agujas, telas y amenazas veladas, la costurera caída comenzaba a alzarse, no con estruendo, sino con la elegancia feroz de quien ha aprendido a resistir, puntada por puntada, sin pedir permiso, sin suplicar perdón. El cielo de Nueva York se cubría de nubes espesas y pesadas, como si la ciudad entera respirara un luto contenido. Era finales de noviembre, y el viento soplaba con la persistencia cruel de los días en que los recuerdos duelen más que el presente. En una habitación estrecha del segundo piso de una pensión discreta en Gramercy, Isadora Harrington velaba a su madre, cuyo rostro pálido y delgado parecía desvanecerse bajo las cobijas de lana. La fiebre había regresado esa semana con una fuerza inusitada. Las mejillas de Agnes ardían enrojecidas, mientras su voz apenas era un murmullo que se perdía entre los pañuelos húmedos y las cucharadas de té de boldo. El médico había venido 3 días atrás y no pronunció palabra de aliento. Solo inclinó la cabeza, susurró algo en latín que Isadora no entendió y se marchó en silencio. «No llores, hija», musitaba Agnes en sus breves momentos de lucidez. «Todo lo que necesitaba ver, ya lo vi en tus ojos». Pero Isadora no lloraba, no podía. Tenía los párpados secos y la garganta cerrada, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que el corazón ya presentía. Afuera, las hojas caían de los árboles con un rumor que parecía el eco de las despedidas. Mientras cuidaba a su madre, la noticia se esparcía por los periódicos. Donovan Ashcroft había roto su compromiso con Adelaide Wentworth de manera oficial, irrevocable y pública. La renuncia fue anunciada en una carta abierta dirigida al Comité de Socios del Ferrocarril del Atlántico, firmada por él mismo con tinta azul y letra firme. Decía que no contraería matrimonio por intereses ajenos al amor y que desde ese momento se retiraba de los acuerdos que involucraran a la familia Wentworth. La sociedad reaccionó como un enjambre herido.
Algunos lo tacharon de loco, otros de libertino. Hubo quienes dijeron que todo era una estrategia para evadir responsabilidades legales. Pero entre las paredes de la pensión, donde el rumor del mundo exterior llegaba filtrado por las rendijas de la madera vieja, solo reinaba el silencio. Esa tarde, mientras el reloj de la iglesia vecina marcaba las 5, alguien llamó a la puerta. Ruthie bajó corriendo las escaleras con el delantal manchado de hilo y abrió. Allí estaba él, empapado por la lluvia, sin paraguas, con el cabello revuelto y el abrigo oscuro pegado al cuerpo. Donovan Ashcroft. No el magnate de los editoriales, sino el hombre que había cruzado la ciudad bajo el agua para encontrarse con la única mujer que nunca lo miró como un trofeo. Ruthie se hizo a un lado. Donovan subió sin decir palabra. Cada peldaño crujía bajo sus botas mojadas. Cuando llegó al cuarto de Isadora, ella estaba sentada junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano con ternura. Al verlo, se levantó lentamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz baja, como si temiera perturbar la fragilidad del aire. «Vine porque no podía esperar más», respondió él con los ojos fijos en los suyos. «Vine porque te debo todo». Isadora se irguió. Su vestido oscuro caía en líneas sencillas hasta el suelo y su cabello recogido dejaba a la vista la expresión austera de su rostro. «¿Todo? ¿También me debes la humillación? ¿El exilio? ¿La enfermedad de mi madre, agravada por el escándalo que provocaste?» Donovan bajó la mirada por un instante. Cuando la alzó de nuevo, sacó de su bolsillo una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesita de costura. «Aquí están los documentos. He roto todos los acuerdos. Cedí mi participación en las empresas compartidas. Renuncié a las alianzas. Firmé la disolución del fideicomiso con los Wentworth. No tengo ya ningún vínculo que me obligue a vivir una vida que no deseo». Ella lo miró en silencio, sin tocar los papeles. «¿Y crees que eso limpia todo lo demás?» «No», dijo con honestidad. «No busco perdón. Vengo a darte lo único que puedo darte con la frente en alto, libertad. Y si tú lo aceptas, un proyecto donde no haya títulos ni órdenes, solo tu nombre y tu talento. Una casa de modas, propiedad tuya, apoyada por mí, pero dirigida por ti. Será tu legado si decides aceptarlo». Isadora sintió un estremecimiento en el pecho. A través del ventanal empañado se veía la lluvia correr como hilos de cristal sobre la ciudad. Su madre, aún inconsciente, respiraba con dificultad. Había algo en la forma en que Donovan la miraba. Ya no era un hombre que ofrecía el mundo desde una cima. Era alguien que había aprendido a mirar desde el mismo nivel. «No necesito caridad, señor Ashcroft», susurró Isadora con la voz quebrada. «Ya aprendí a sostenerme sola. Y por eso estás aquí, de pie, mientras todos los demás se esconden detrás de nombres y fortuna. Por eso eres la mujer más valiente que he conocido», dijo él, con los ojos llenos de una emoción contenida. «No vine a salvarte, vine a proponerte que caminemos juntos, como iguales». El reloj dio las 6. En ese instante, Agnes abrió los ojos. Su mirada, cansada y dulce, pasó de su hija a Donovan y luego regresó a su hija. Sonrió apenas. «Te esperaba», murmuró. «Sabía que vendrías cuando ya no fuera necesario». Isadora se arrodilló a su lado, tomando sus manos frías entre las suyas. «Mamá, no hables. Guarda fuerzas». «No, hija, escúchame», dijo con voz tenue. «Yo ya no soy de este mundo, pero tú aún puedes elegir. No vivas con rencor. No permitas que el pasado te robe el corazón». Donovan se acercó con respeto y se inclinó ante ella. «Señora Harrington, cuídala», susurró Agnes, apenas audible. «No como a una joya, sino como a un alma». Esas fueron sus últimas palabras. Murió esa misma noche, en paz, con una expresión serena y los dedos entrelazados a los de su hija.
La lluvia seguía cayendo como un requiem suave sobre los tejados. Donovan no se marchó. Se quedó en la sala contigua, en silencio, respetando el duelo, compartiendo la soledad. No dijo una palabra más. No ofreció consuelo innecesario. Solo permaneció. A la mañana siguiente, Ruthie encontró una carta entre las pertenencias de Agnes. Estaba dirigida a Isadora, escrita con la caligrafía trémula de los últimos días. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que el tiempo me ha llamado. No llores por mí. Fui feliz viéndote crecer, coser, luchar. Fui feliz al ver que nunca cediste tu alma a cambio de nada. Te dejo mi bendición para que seas libre, para que ames, para que crees. Si alguna vez dudas, recuerda esta verdad. Tú vales más que cualquier apellido bordado en oro. Con todo mi amor, mamá. Isadora cerró los ojos. La carta temblaba entre sus dedos. Sintió un nudo en la garganta. No sabía aún qué decisión tomar, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Y la ciudad, aún empapada, pareció rendirse ante la valentía de quienes no tenían nombre. Pero sí, corazón. El invierno había regresado a Nueva York, pero esta vez no con la crudeza de los años anteriores. En Madison Avenue, donde los adoquines se vestían de escarcha al amanecer y las vitrinas relucían con la promesa de la temporada de bailes, un edificio de piedra gris con balcones de hierro forjado abría por primera vez sus puertas con nombre propio: Maison Harrington. La invitación había sido enviada en sobres de papel marfil con el sello en cera negra y letras doradas. No hablaba de una costurera. No mencionaba a ningún apellido poderoso. Solo decía: una casa fundada por el talento. Inauguración oficial de la Maison Harrington, alta costura para mujeres con alma. Aquella tarde, la brisa era helada, pero el interior de la antigua mansión, antiguamente propiedad de una familia venida a menos, resplandecía con una luz cálida que brotaba de candelabros de cristal y lámparas de gas finamente restauradas. Los muros habían sido revestidos en tonos marfil y burdeos. En una de las salas principales, las vitrinas mostraban vestidos de satén, gasa, terciopelo y encaje que desafiaban las convenciones de la moda aristocrática con una elegancia refinada y un diseño profundamente femenino. Isadora Harrington caminaba lentamente por entre los invitados. Vestía un traje de seda negra, de mangas largas y escote sutil en forma de corazón, adornado con encaje victoriano en tonos malva. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujetado por un peine de nácar que había pertenecido a su madre. No llevaba joyas, solo un pequeño broche de luto con un retrato en miniatura de Agnes en su centro. Su porte era firme, sereno como una reina sin corona. La sala estaba llena. Senadoras, esposas de banqueros, filántropas, actrices de teatro respetables, damas viudas con fortunas propias, todas presentes, algunas por curiosidad, otras por admiración y unas cuantas por envidia. Desde un rincón discreto, Donovan Ashcroft observaba el desarrollo de la velada. Llevaba un frac negro de corte impecable, con chaleco de jacquard y pañuelo de seda. No saludaba. No buscaba atención. Se mantenía a un lado, acompañando sin imponerse. Ese era su nuevo lugar, al margen del escenario, dejando que brillara quien debía brillar. Isadora saludaba con gracia contenida, como quien conoce su valor, pero no lo presume. Agradecía cada elogio con una leve inclinación de cabeza. Cuando una baronesa del norte le preguntó con gesto altivo dónde había aprendido a coser con tanta precisión, ella respondió con una sonrisa discreta: en una habitación de 2x3, con una aguja rota y muchas ganas de aprender. Las risas no tardaron en esparcirse, pero no hubo burla. Aquella respuesta sencilla conquistó a muchas de las presentes, que aunque ricas,
Sabían reconocer la fuerza de una mujer que se había hecho a sí misma. La música de cuerdas flotaba desde el piso superior. Las vitrinas de encaje temblaban levemente con el paso de los asistentes. En un salón adyacente se ofrecía té negro de Ceilán, pastas de almendra, vino de Burdeos y dulces de limón. Una pequeña orquesta tocaba discretamente, lo suficiente para envolver, sin interrumpir. Al fondo, en la pared principal, colgaba un retrato en óleo. Mostraba a una mujer de ojos dulces y cabello recogido con una cinta azul. El marco era de madera sencilla, sin ornamentos. Ningún cartel ostentaba su nombre, pero todos sabían quién era. Era ella, Agnes Harrington, madre, costurera, enferma, sabia. Su presencia, aunque ausente, lo llenaba todo. Isadora se detuvo frente al retrato. Por un instante, el ruido del salón se desvaneció. Solo sintió el perfume de la madera pulida, el crujido suave del vestido al caminar y el eco de una voz que ya no estaba. No permitas que el pasado te robe el corazón. Una lágrima silenciosa rozó su mejilla, pero no cayó. Permaneció en el borde de sus pestañas como si incluso el dolor se hubiera vestido de gala para no interrumpir aquel momento. Donovan se acercó por detrás, sin tocarla. «Se parece a ti cuando sonríes», murmuró. «Ella era más fuerte», respondió Isadora sin mirarlo. «Yo solo heredé el hilo, y lo convertiste en hilo de oro». Ella giró el rostro, y por un instante sus miradas se encontraron. No había pasión exaltada ni promesas exageradas. Solo una certeza profunda, silenciosa, de esas que se construyen con renuncias, decisiones y valentía. «Gracias por no robarme mi nombre», dijo ella. «Jamás lo haría», susurró él. «Tu nombre fue lo único que me enseñó lo que significa tener uno». Una joven aprendiz se acercó para avisar que las clientas pedían a la señora Harrington en el salón de los espejos. Isadora asintió y caminó hacia allá, dejando atrás los murmullos de un mundo que alguna vez la había despreciado y que ahora se inclinaba ante su arte. Cuando llegó, todas las miradas se dirigieron a ella. Una de las damas, con un abanico de encaje blanco, se puso de pie y levantó su copa de champán. «Por la mujer que nos ha recordado que el buen gusto no se hereda, se conquista». Los aplausos estallaron. No eran falsos ni condescendientes. Eran aplausos de reconocimiento, de respeto, de admiración verdadera. En ese instante, Isadora comprendió que el salón no era suyo por derecho, sino por mérito. No importaba si no tenía linaje, escudo ni apellido con peso. Ella había tejido su propio lugar en el mundo, con aguja, con silencio, con dignidad. La velada continuó con elogios, encargos, invitaciones. Pero en el fondo del alma de Isadora, lo único que resonaba era la imagen de una noche lejana, donde el destino la había hecho cruzarse con un vestido roto y un hombre que no sabía aún que el poder no se hereda, se redime. Esa noche, antes de cerrar el local, Isadora caminó por las habitaciones vacías, ahora adornadas con maniquíes cubiertos por telas color marfil. Se detuvo en la galería donde colgaban los bocetos de su nueva colección. Tomó uno con delicadeza y escribió al pie en tinta negra, para las que no tienen nombre, pero lo construyen con cada puntada. Y sonrió, porque el amor venció, y el apellido no hizo falta. 8 inviernos habían pasado desde aquella noche en que Maison Harrington abrió sus puertas al mundo. Y aún hoy, en cada costura, en cada pliegue de seda, quedaba impregnado el eco de una mujer que desafió su destino con hilo, temple y amor. La antigua residencia de piedra en Madison Avenue seguía de pie, aunque las fachadas vecinas ya lucían más modernas, y los tranvías eléctricos habían sustituido a los carruajes. En su interior, las salas mantenían el mismo aroma a lavanda y madera encerada. Las vitrinas mostraban creaciones que mezclaban la elegancia victoriana con un aire audaz que rompía con la rigidez del pasado. Isadora Ashcroft,
Antes Harrington seguía siendo la directora, el alma, la aguja invisible que hilaba los destinos de mujeres que, como ella, habían sido alguna vez invisibles. Su andar era más pausado, su rostro más sereno, pero su mirada conservaba la misma llama. Tenía ahora 36 años y en su pecho el mismo broche de luto con el retrato de su madre, solo que ahora brillaba junto a un camafeo con dos iniciales diminutas, A-I-E, Amelia y Edward, sus hijos. La niña de 7 años era todo dulzura y carácter. Adoraba sentarse junto a su madre en las tardes de lluvia y tocar las cajas de botones como si fueran tesoros del mundo. El pequeño, de 5, prefería esconderse debajo de las mesas del taller y escuchar a hurtadillas las historias que las costureras contaban entre risas y tijeras. Donovan, por su parte, había cambiado, no en esencia, sino en la manera de estar en el mundo. Ya no era el magnate de columnas de acero y trenes rugientes. Su nombre, aunque aún sonaba en las reuniones de negocios, se había disuelto poco a poco en las sombras. Él había elegido eso. Prefería la discreción del que acompaña, no del que dirige. En las mañanas desayunaba con sus hijos mientras Isadora revisaba telas, y por las tardes la esperaba con una taza de té caliente cuando volvía del taller. Su amor no fue de los que enardecen. Fue uno de esos amores que se tejen a diario, que se nutren del roce de las manos, de las miradas que dicen «te comprendo», cuando las palabras ya no bastan. Discutieron, sí. Se distanciaron en momentos de cansancio, sí, pero nunca dejaron de elegirse. Y eso, con los años, se volvió más poderoso que cualquier promesa hecha en el altar. La sociedad también había cambiado. El escándalo de antaño se había disuelto en el tiempo como tinta en el agua. Las damas que antes la despreciaban, ahora pedían turno para que sus hijas fueran vestidas por Mason Harrington. La alta costura se transformó en una expresión de libertad femenina, y muchas jóvenes de familias humildes encontraron en el taller un lugar donde podían aprender un oficio sin renunciar a su dignidad. Pero no todos los personajes del pasado sobrevivieron al paso del tiempo con igual gracia. Adelaide Wentworth, la mujer que casi destruyó la vida de Isadora, terminó siendo víctima de su propio linaje. Su familia la obligó a casarse con un diplomático europeo mucho mayor que ella, y fue enviada a vivir a Viena, lejos del escándalo, lejos de todo. Se decía que vivía rodeada de lujos, pero sola, sin hijos, sin cartas que respondieran a los suyos. Su nombre apenas era mencionado en los salones neoyorquinos, y cuando lo era, se acompañaba de un suspiro incómodo. Ruthie, la muchacha de la pensión, se había convertido en la mano derecha de Isadora. Casada con un joven tipógrafo, administraba los pedidos con eficacia y ternura. Era la tía adoptiva de Amelia y Edward, y su risa aún resonaba como un cascabel en los pasillos del taller. Aquella tarde de invierno, un evento especial reunía a viejos y nuevos rostros en Mason Harrington. La presentación de la primera colección de una joven diseñadora recién graduada, que no llevaba ningún apellido noble, pero sí una historia bordada a mano por generaciones. Isadora, desde un rincón del salón, observaba con los ojos humedecidos a su hija Amelia subir al pequeño estrado improvisado con una carpeta de bocetos bajo el brazo. Vestía un sencillo vestido de muselina azul celeste con una flor de organza prendida al pecho. «Gracias a mi madre», dijo Amelia con voz firme. «Hoy no tengo que elegir entre el talento y la dignidad, porque ella me enseñó que un vestido puede cambiar una vida, como cambió la suya». Los aplausos no se hicieron esperar. Donovan tomó la mano de Isadora y la apretó con cariño. «¿Lo ves?», le susurró. «Ese es tu legado». Ella lo miró, con lágrimas que esta vez no quiso contener. «No, ese es el nuestro».
Y mientras las luces del salón brillaban sobre los rostros emocionados, mientras las nuevas clientas recorrían las salas sin saber que allí había nacido un amor prohibido, una historia de dolor y redención, Isadora cerró los ojos por un instante. Volvió a ver el vestido roto. Volvió a oír el primer gracias que Donovan le dijo en la escalinata. Volvió a sentir la lluvia, la carta de su madre, la aguja temblando entre sus dedos. Y el hilo invisible que, desde entonces, no dejó de unirles. Porque hay amores que desafían el tiempo. Hay nombres que no necesitan escudos. Y hay mujeres que, aunque la historia las olvide, jamás dejan de bordar el mundo con su fuerza silenciosa. Ese fue el final. Y también el principio. En un mundo donde los apellidos dictaban el destino y la cuna pesaba más que el talento, Isadora Harrington nos recordó que el coraje, la dignidad y el amor propio pueden bordar un nuevo camino, puntada a puntada, aunque todo parezca en contra. Su historia no solo fue la de una costurera que conquistó un corazón imposible, sino la de una mujer que se atrevió a no encajar, a resistir, a ser leal a sí misma, hasta el final. Hoy, años después, su legado sigue vivo. Nos enseña que no hace falta tener un nombre famoso para dejar huella, que las decisiones valientes cambian el curso de la historia y que el verdadero amor no busca imponerse, sino elevarnos. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Qué parte te emocionó más? Nos encantará leer tu opinión en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra costura para que sepamos que formas parte de quienes viven cada historia con el corazón. Te invito a descubrir otras narraciones llenas de emociones, intrigas y pasiones inolvidables. Están esperando por ti en las tarjetas y sugerencias que aparecen ahora mismo en pantalla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia, donde el pasado aún guarda secretos que solo el amor puede revelar.